Todos, soy la doctora Rosa Guillén y tengo el gusto de compartir con ustedes este video en el que vamos a estudiar específicamente los hidratos de carbono dentro de la unidad 2 de componentes de la célula. Los hidratos de carbono son compuestos polifuncionales donde vamos a tener a las aldosas en las cuales encontramos muchos grupos hidroxi propios de los alcoholes y un grupo aldehído, o a la acetona, donde tenemos muchos grupos OH propios de los alcoholes y un grupo ceto. Tanto las aldosas como las cetosas comparten la fórmula empírica de un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. De allí es donde sacamos el nombre de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se pueden clasificar en base al número de átomos de carbono. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos son triosas, si tienen 4 carbonos son tetrosas, si tienen 5 carbonos son pentosas, si tienen 6 carbonos son hexosas. O bien, dependiendo del número de residuos, la unidad más pequeña de los hidratos de carbono recibe el nombre de monosacáridos. Estos monosacáridos pueden unirse entre sí por un enlace glicosídico, formando disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos, donde tenemos varios monosacáridos unidos, y los polisacáridos son aquellos donde el número de monosacáridos que forman la molécula es realmente grande, por eso tenemos un polímero. Dentro de las funciones de los hidratos de carbono, una de las más importantes es que sirve como el combustible de la mayoría de nuestras células. Nosotros utilizamos glucosa para poder obtener energía y es un ejemplo de una hexosa. Almacenamos o guardamos energía en forma de almidón, en el caso de las plantas, en forma de glucógeno, en caso de los otros animales. Los hidratos de carbono también pueden tener características estructurales. Por ejemplo, la celulosa, que forma la pared de todas las células vegetales, es un hidrato de carbono. La pared de las bacterias también está formada por polisacáridos. El esqueleto duro de los insectos está formado por quitina, que también es un polisacárido. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que los hidratos de carbono presentan muchos tipos de isomería. Cuando hablamos de isomería son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula empírica, es decir, la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno, pero que se disponen en el espacio de manera diferente. Y así podemos tener, por ejemplo, isómeros ópticos, como en el caso del ejemplo que les mostramos aquí, el gliceraldehído, que es una triosa, una aldotriosa. Fíjense el grupo aldehído aquí, los dos grupos OH en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces fijémonos en el carbono 2. Si nos ponemos a mirar cuáles son los sustituyentes a los lados de este carbono, vemos que los 4 sustituyentes son diferentes. Cuando tenemos un átomo de carbono con 4 sustituyentes diferentes, decimos que ese carbono es un carbono quiral. Y por tanto, la posición de los sustituyentes puede variar. Fíjense como en este caso, el gliceraldehído que tenemos a la izquierda y el gliceraldehído que tenemos en la figura a la derecha tienen como diferencia la posición del OH. Y estos compuestos entonces se llaman isómeros ópticos. Aquellos donde tenemos el OH en la posición, como pueden ver aquí, a la derecha, va a ser la forma D, y cuando tenemos el OH a la izquierda, va a ser la forma L. Pero además de la isomería óptica, también los hidratos de carbono presentan isomerías de función. Si ustedes se fijan, aquí podemos comparar al gliceraldehído y a la dihidroxiacetona, que tienen el mismo número de carbonos, en este caso 3 carbonos, el mismo número de oxígeno, 3 oxígenos, el mismo número de hidrógenos, 6 hidrógenos. Pero si nos fijamos, marcado en rojo, van a ver que el gliceraldehído tiene un grupo aldehído, mientras que la acetona tiene un grupo ceto.
Entonces, en este caso tenemos la misma fórmula empírica, pero lo que cambian son los grupos funcionales. Por eso decimos que son isómeros de función. Además de estos tipos de isomería, los hidratos de carbono también van a presentar isómeros denominados epímeros, donde lo que miramos es la posición del grupo OH, la forma lineal, en otra posición que no sea el carbono quiral. Y los anómeros, donde también nos fijamos en la posición del grupo OH de un carbono muy especial que se denomina carbono anomérico y que vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Comencemos por los hidratos de carbono más sencillos, los monosacáridos. ¿En cómo se clasifican los monosacáridos? Los monosacáridos se clasifican en base a dos cosas. Al tipo de grupo funcional, por ejemplo aquí en todos los hidratos de carbono que ustedes ven, a la izquierda tenemos grupos aldehídos, entonces todos estos compuestos que ven aquí a la izquierda son aldosas. Mientras que todos los hidratos de carbono que ven a la derecha tienen grupos ceto, por tanto son cetosas. La segunda característica que vamos a fijarnos es en cuántos carbonos tienen. Fíjense, gliceraldehído, 3 carbonos. Y grupo aldehído, por tanto es una aldotriosa. Mientras que la dihidroxiacetona tiene 3 carbonos pero un grupo ceto, por tanto es una aldocetosa. Los siguientes compuestos que ven aquí, 4 carbonos, tetrosas, 5 carbonos, pentosas, de las cuales la ribosa es la que a nosotros nos va a interesar desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque es el azúcar que va a formar parte del ARN. Y cuando le quitamos un grupo OH y tenemos la desoxirribosa, vamos a tener al azúcar que forma parte del ADN. Y fíjense, más abajo tenemos a la glucosa, la manosa y la galactosa, que son aldohexosas, y por otra parte a la fructosa, que es una cetohexosa, ¿verdad? Entonces, una cosa importante que quiero que se fijen aquí, cuando comparamos glucosa, manosa y galactosa, tenemos exactamente el mismo número de carbono, el mismo grupo funcional, pero la única diferencia es la posición de los OHs en estos lugares que ustedes ven marcaditos en rojo. Por ejemplo, fíjense, si comparamos glucosa y manosa, todos los OHs están del mismo lado, excepto el OH que está marcado en rojo. Entonces podemos decir que la glucosa y la manosa son epímeros en el carbono 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es un epímero? Un compuesto donde la posición del OH que no está en el carbono quiral es diferente con respecto al otro compuesto. Cosas importantes que tenemos que saber de estas hexosas. La glucosa es para nosotros el combustible principal. Nosotros quemamos glucosa para generar energía. La manosa se suele encontrar en algunos alimentos, como por ejemplo alimentos de origen vegetal, y también puede ser el resultado de la degradación o la digestión del almidón o del glucógeno dentro de los alimentos que consumimos. La galactosa es un monómero que va a formar parte de un disacárido propio de la leche, que es la lactosa. Y la fructosa es un monosacárido que va a formar parte de un disacárido que es correspondiente a la sacarosa, que es el azúcar de las frutas, ¿verdad? El azúcar de caña, el azúcar de mesa va a tener a este monosacárido combinado con glucosa para formar un disacárido que conocemos como sacarosa. Entonces, en la diapositiva anterior aprendimos que es un epímero, pero recuerdan que dijimos que los hidratos de carbono tienen un cuarto tipo de isomería que son los anómeros. Entonces vamos a ver qué es un anómero. Todos los compuestos que ustedes acaban de ver estaban escritos de esta manera, de una manera lineal, ¿verdad? Donde tenemos al grupo, fíjense, en este caso la glucosa es el ejemplo,
el grupo aldehído en el carbono 1, 6 carbonos y OH en todos los carbonos que no sean el carbono 1, ¿sí? Ahora, este compuesto lineal en realidad en las células disueltas en agua en condiciones fisiológicas tiene flexibilidad y permite que el OH que está en la posición del carbono 5 reaccione con el grupo aldehído del carbono 1. Y entonces aquí formamos un enlace nuevo y terminamos generando un compuesto cíclico. Este compuesto que ustedes ven aquí con una forma hexagonal donde tenemos al oxígeno formando parte de ese puente que cierra el ciclo. Esta es la forma real en la que los monosacáridos están dentro de nuestras células. Y al generar esta forma cíclica, quiero que se fijen aquí en el carbono 1, si nos fijamos tenemos 4 sustituyentes diferentes. Entonces este carbono 1, que no era quiral en la forma lineal, se convierte en un nuevo centro quiral en la forma cíclica. Y este carbono 1, ese nuevo centro quiral, recibe el nombre de carbono anomérico. Y el carbono anomérico tiene la posibilidad de que el grupo OH que está en ese carbono tenga una movilidad no restringida. ¿Qué significa? Que en este dibujito, fíjense, ustedes ven el OH en la parte inferior, pero ese OH puede subir también a la parte superior del plano. Entonces podemos tener a la glucosa con el OH del carbono anomérico hacia abajo y en ese caso le llamamos alfa glucosa. Ustedes lo van a encontrar en algunos libros también, a la forma cíclica le llaman piranosa, por eso se llama alfa glucopiranosa. O el OH puede estar por encima del plano y entonces tenemos al isómero de forma beta. ¿Cómo se llaman entonces estos isómeros donde el OH del carbono anomérico es el que cambia de posición? Se llaman anómeros. Entonces el anómero alfa es el que tiene el OH por debajo del plano y el anómero beta es el que tiene el OH por encima del plano. A partir de ahora ustedes van a ver que todos los libros van a dibujar a los monosacáridos en forma cíclica. Y ¿se acuerdan que el OH del carbono 1 era el que estaba, digamos, en la diapositiva abajo o arriba? ¿Sí? Bueno, pues entonces ese OH del carbono anomérico puede reaccionar con otro monosacárido para formar un enlace, que es lo que ustedes ven aquí en la figura marcado en blanco. Entonces ese enlace, ese puente que tiene un átomo de oxígeno en medio, es lo que llamamos el enlace glicosídico. Y entonces 2 monosacáridos juntos forman un disacárido. En este caso tenemos 2 unidades de glucosa. Glucosa más glucosa me da un disacárido denominado maltosa. Y fíjense aquí abajo tenemos una unidad de glucosa más una unidad de fructosa. El disacárido que tenemos es la sacarosa. Este es el azúcar de mesa, el azúcar que está en las frutas. La pregunta es, ¿este enlace glicosídico se puede romper? Sí, se puede romper. De hecho, la rotura conlleva la reacción con agua, es decir, hay una hidrólisis, una rotura del enlace mediante el agua y es catalizada por proteínas que reciben el nombre de enzimas. Las enzimas que rompen enlaces glicosídicos se llaman glicosidasas y dependiendo de cuál sea el disacárido que rompen, van a tener un nombre diferente. Por ejemplo, la enzima que rompe o digiere maltosa se llama maltasa. La enzima que rompe o digiere sacarosa se llama sacarasa. Recuerden que dijimos, podemos tener también la lactosa que está en la leche. ¿De qué está formada la lactosa? La lactosa también es un disacárido y va a estar formada por una unidad de glucosa y una unidad de galactosa.
Y la enzima encargada de romper la lactosa se llama lactasa. Lo siguiente que vamos a ver es cuando esos monosacáridos se unen en grandes cantidades. De vuelta, las uniones siguen siendo enlaces glicosídicos, que son estos puentes donde vemos al oxígeno en medio y que ustedes ven aquí en la figura pintado en color rojo. Los compuestos que tienen muchos monosacáridos unidos con enlaces glicosídicos reciben el nombre de polisacáridos. Y los polisacáridos pueden tener dos diferencias importantes. La primera, si son lineales. La segunda, el tipo de enlace glicosídico que tienen. ¿Cómo se le pone nombre a los enlaces glicosídicos? Fíjense que aquí el primer monosacárido tiene un OH por debajo del plano, entonces es un alfa. ¿Y qué número de carbono era este? El número 1. ¿Y con qué carbono se une? Con el número 4 del siguiente monosacárido. Por eso el enlace se llama alfa 1,4. ¿Y cuáles son las dos subunidades que forman a este polisacárido? Glucosa más glucosa. Entonces aquí tenemos glucosa más glucosa con enlaces alfa 1,4 lineales y eso recibe el nombre de amilosa. La amilosa es uno de los componentes del almidón, ¿verdad? Que es un polisacárido de reserva propio de vegetales. Pero el almidón tiene un segundo componente interesante que, a diferencia de la amilosa, tiene ramificaciones. Es decir, yo tengo cadenas lineales con enlaces alfa 1,4, pero de vez en cuando tengo una ramificación, como esta que ustedes ven aquí. Y fíjense cómo se da el enlace glicosídico. El enlace glicosídico se da entre el carbono alfa de uno de los monosacáridos, que es el carbono 1, y el carbono 6 del otro monosacárido. Entonces, ¿cuál es el enlace propio de las ramificaciones? En el caso de la amilopectina, que es el componente ramificado del almidón, el enlace de la ramificación es alfa 1,6. Entonces, ojo gente, de que está formado el almidón del meyú que comemos de dos componentes, amilosa y amilopectina. Y nosotros los humanos tenemos enzimas capaces de romper tanto los enlaces alfa 1,4 como los enlaces alfa 1,6. Entonces somos capaces de digerir y absorber el almidón en sus dos componentes, amilosa y amilopectina. En el caso de las células de origen animal, el polisacárido de reserva es el glucógeno. Y el glucógeno es comparable con la amilopectina porque es un polisacárido formado de unidades de glucosa y altamente ramificado. Es decir, vamos a tener enlaces alfa 1,4 en la parte lineal y vamos a tener enlace alfa 1,6 en las ramificaciones. Ahora, miremos la otra mitad de esta diapositiva. Fíjense en este segundo ejemplo, podemos tener polisacáridos formados completamente por subunidades de glucosa, pero a diferencia de lo que vimos con la amilosa, aquí el enlace glicosídico es diferente. Ya no es alfa, en este caso es beta. Fíjense que aquí el OH está para arriba en el carbono numérico 1, ¿verdad? Entonces, ¿y con qué se une con el carbono 4 del siguiente residuo de glucosa? Entonces, ¿qué tipo de enlace tiene este polisacárido? Beta 1,4. ¿Cómo se llama este polisacárido? Se llama celulosa. Es un polisacárido lineal, no tiene ramificación. La celulosa es un polisacárido estructural, forma parte de la pared de todas las células vegetales. Entonces, es lo que nosotros consumimos cuando comemos ensalada, cuando comemos fruta, y los humanos no tenemos enzimas capaces de romper estos enlaces beta 1,4. Entonces la celulosa, así como entra a nuestro tubo digestivo, vuelve a salir sin ser digerida. Por eso forma parte de la fibra alimentaria.
La celulosa es súper importante en los vegetales porque también va a ser parte de las partes duras de los vegetales, como de los troncos, de las ramas, etc. En segundo lugar, tenemos a otro polisacárido lineal que también tiene enlaces beta 1,4, pero fíjense aquí la diferencia es que los monosacáridos tienen un grupo N-acetilo, que es el que ustedes ven aquí pintado en verde. Es decir, es una glucosa a la cual le agregamos este grupo verde. ¿Cómo se llama entonces este monosacárido? Este monosacárido se llama N-acetilglucosamina y el polisacárido formado por subunidades de N-acetilglucosamina se llama quitina. La quitina es un polisacárido estructural no digerido o digerible por los humanos y forma parte del exoesqueleto de muchos insectos. Fíjense, entonces aquí tenemos el ejemplo de la celulosa, donde todas las unidades son glucosa, 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 pero el enlace, fíjense, es beta 1,4. Y la estructura que forman, esta es una foto de una microscopía electrónica, la estructura que forma la celulosa en las partes de la planta son como si fueran fibras, ¿verdad? Como si fueran varillas. Por tanto, son súper importantes en las partes leñosas, le dan soporte a las células vegetales. Este es el ejemplo de la quitina. Fíjense, tenemos el monosacárido de glucosa al cual le agregamos N-acetil glucosamina, que es lo que aquí ven pintado en celeste, y este compuesto lineal va a formar parte del exoesqueleto de muchos insectos y les va a dar el soporte y la protección contra el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias por su atención. En el próximo video estaremos estudiando los lípidos.